En el siguiente video vamos a ver ahora un tema muy importante en el tema de conjuntos, valga la redundancia, y es el relacionado con las operaciones entre conjuntos. Vamos a ver. Los conjuntos efectúan operaciones entre sí. Y la primera operación que vamos a ver es la unión de conjuntos. A unión B se representa así: A unido con B. Y es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a también a B o a ambos conjuntos. Es decir, no excluye a ningún elemento, ni de A ni de B. Por ejemplo, tenemos el conjunto A formado por estos elementos y el conjunto B por estos otros. Como verán, el elemento 5 está en B y también en A, 6 está en B y también en A. Vamos a graficarlo. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Como hay elementos comunes que son 5, 6 y 7, estos quedarán de esta forma. Ahora sí, la unión considera a todos los elementos de A y de B, no es excluyente, entonces sombreamos aquello que está en la unión y será absolutamente todo. Por lo tanto, la unión de A con B estará formado por todos los elementos de A y también todos los elementos de B. Si se repitiesen, como en este caso, simplemente colocamos una sola vez. Entonces queda definido que la unión de A con B son los elementos que cumplan lo siguiente. Ese elemento puede estar en A, o puede estar en B, o en ambos. ¿Cómo se representa gráficamente la unión de conjuntos? ¿Qué pasa si A y B tienen elementos comunes? Entonces su gráfica será cruzada. Los elementos de A y los elementos de B, algunos de ellos serán también elementos de ambos conjuntos, por eso la gráfica tendrá que ser de esta forma. Y como es unión, tenemos que sombrear todo, porque recuerden, la unión no excluye a ningún elemento, ni de A ni de B. ¿Qué pasa si A contiene al conjunto B? Imagínense, A es un conjunto grande y B está dentro del conjunto A. Todos los elementos de B son elementos de A. Entonces esto podemos expresarlo de esta manera. El conjunto A es un conjunto más grande y como B está contenido dentro de A, se encontrará dentro de A y ahí tenemos el conjunto B. Y la unión vendrá a ser todo, absolutamente todo. ¿Y qué pasa cuando A y B son conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen ningún elemento común. Entonces imaginamos el conjunto A de esta manera, el conjunto B de esta otra, y observarán ustedes que la unión será de esta manera. No los podemos cruzar porque son disjuntos. ¿Y cuándo son disjuntos dos conjuntos? Cuando no tienen elementos comunes. Muy bien, eso es todo lo referido a la unión. Recuerden, la unión no es excluyente. Considera a todos los elementos de A y a todos los elementos de B. Seguimos ahora con una segunda operación, que es la intersección de conjuntos. El conjunto A intersectado con el conjunto B se representa de esta manera: A intersectado con B. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Es decir, los elementos comunes, aquellos que se repiten en el conjunto A y que también se encuentran en el conjunto B. Vamos a ver. Tenemos como ejemplo estos conjuntos: el conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el conjunto B formado por 5, 6, 7, 8 y 9. Hay elementos comunes, sí, por lo tanto la gráfica tendrá que ser de esta forma. Los juntamos y ya está. Y la intersección, hemos dicho que son solamente los elementos que se repiten. ¿Y cuáles son? Efectivamente, 5, 7 y 6. Colocamos entonces de manera simbólica: A intersectado con B es igual a 5, 6 y 7. Por lo tanto, la intersección son los elementos que están en A y este símbolo se lee y también están en B. ¿Cómo representamos gráficamente la intersección de conjuntos? Depende de las características de sus elementos. Si A y B son no comparables, quiere decir que tienen elementos comunes. La gráfica será de esta manera
Y esta zona es la zona donde se van a ubicar los elementos comunes y por lo tanto solamente sombrearemos eso. Y aquí tenemos representando la intersección de A con B. Si A y B son comparables, ¿qué quiere decir? Que uno de ellos está dentro de otro, si A o B está contenido. Por ejemplo, aquí A es un conjunto grande, B es un conjunto pequeño. La intersección será aquel lugar que tiene los elementos que son de B y también de A, y por lo tanto será solamente el conjunto B, porque los elementos de B también son elementos del conjunto A, pero no todos los elementos del conjunto A son elementos de B. ¿Qué pasa cuando los conjuntos son disjuntos? Quiere decir que no tienen ningún elemento común. En ese caso, las gráficas son separadas. ¿Habrá intersección? No hay intersección. Por lo tanto, el resultado, aquí está, es el conjunto vacío, porque no hay ningún elemento que forme parte de esta intersección. Diferencia de conjuntos. Tercera operación. El conjunto A menos B se representa de esta manera. A menos B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Excluyen completamente a B. Si hubiera algún elemento que está en A y también está en B, también lo excluimos porque solamente consideramos a aquellos elementos que solamente están en A. Vamos a ver, tenemos este ejemplo. Estamos utilizando el mismo conjunto para estas operaciones. El conjunto A formado por estos elementos del 1 al 7 y el conjunto B 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo va a ser la gráfica? ¿Tienen elementos comunes? Sí, tienen elementos comunes. Entonces los unimos. Y lo que vamos a hacer aquí es A menos B. A, al conjunto A, vamos a quitarle B. No queremos nada de B. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente esta parte. 1, 2, 3 y 4. Quiere decir entonces que a A le hemos quitado B. A menos B. Y se representa de esta manera. A menos B es igual a 1, 2, 3 y 4 solamente, porque son los únicos elementos que solo están en el conjunto A. Y aquí está, A menos B son los X que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Será lo mismo decir A menos B o B menos A? El conjunto B menos A que se representa B menos A es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen solamente a B y no pertenecen a A. Y por lo tanto, A menos B, B menos A será de esta manera. Solamente consideraremos aquellos elementos que están en B y no en A. Como verán entonces, decir A menos B, como en el caso anterior, no es lo mismo que decir B menos A. Y B menos A aquí, el resultado es 8 y 9. Por lo tanto, B menos A son los elementos que solamente están en el conjunto B, solo están en B y no están en el conjunto A. ¿Cuál es la representación gráfica de la diferencia de conjuntos? Si tienen elementos comunes, estos se van a cruzar, y si voy a hacer A menos B, consideraré solamente la zona que está en el conjunto A. ¿Cuál? Esta de acá, A menos B. Y aquí está, y sombreamos solamente eso. Si B está contenido en A, si B está dentro de A, la gráfica será de esta manera. Aquí está, B está dentro de A. Y a A le voy a quitar B. Es como si hiciera un hueco acá, un forado, donde no voy a considerar a ningún elemento de B porque quiero A menos B. Entonces consideraría toda esta zona. Si son conjuntos disjuntos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si hacemos A menos B, solamente quiero los elementos del conjunto A y por lo tanto A menos B será el mismo conjunto A. Muy bien. Diferencia simétrica. La cuarta operación. La diferencia simétrica A, diferencia simétrica con B, que se representa A triángulo B, es el conjunto formado por todos los elementos que están en A menos B o B menos A, es decir, los elementos no comunes, los que no se repiten. En esta operación se unen todos los elementos que solo están en A y que solo están en B. Los que se repiten, eso los sacamos. Veamos.
Tenemos aquí el conjunto A formado por estos elementos y el conjunto B formado por estos otros. Como hay elementos comunes, la gráfica tiene que ser de esta manera. La diferencia simétrica de A con B son los elementos que no se repiten, o sea, no queremos ni 7, ni 6, ni 5, porque son elementos que están en A y también están en B. Lo que queremos son los elementos que solo están en A y que solo están en B. ¿Cuáles? Sombreamos y ahí está. Esos son los elementos que van a pertenecer a la diferencia simétrica. 1, 2, 3, 4 y lo vamos a unir con 8 y 9. Todo esto entonces vendría a ser la diferencia simétrica de A con B. Si recordamos el caso anterior, la explicación anterior, solamente esta zona sería A menos B y solamente esta zona sería B menos A. ¿Qué hemos hecho? Hemos unido A menos B con B menos A y eso es la diferencia simétrica. Quiere decir la unión de los elementos no comunes. También es correcto afirmar que A diferencia simétrica con B es A menos B unido con B menos A. Miren ustedes, ahí están los dos conjuntos. Eso es A menos B y eso es B menos A. Y la diferencia simétrica es unir esos dos conjuntos. Tenemos ahí el ejemplo. A la unión, que es todo lo que se encuentra en esta parte, ¿qué vamos a quitarle? Vamos a quitarle la intersección. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta zona, A menos B, y nos queda B menos A. ¿Y eso qué cosa es la diferencia simétrica? Y por último, vamos a ver el complemento de un conjunto. En esta operación interviene el conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? Es el conjunto que contiene a todos los conjuntos de cierta naturaleza. Supongamos el conjunto formado por hombres, el conjunto formado por mujeres. El conjunto universal sería el conjunto de todas las personas o todos los seres humanos. El conjunto formado por las palomas, el conjunto formado por los perros, el conjunto formado por los delfines, el conjunto formado por los insectos. El conjunto universal sería el conjunto de todos los animales. El conjunto formado por las margaritas, por las rosas, los claveles, las azucenas. El conjunto universal sería el conjunto de todas las flores. Entonces, el conjunto universal es el que encierra, el que contiene a todos los conjuntos de cierta característica. Muy bien, entonces, el complemento de un conjunto, la notación es de esta manera: A, una comilla arriba, o A y una C como exponente. Y simbólicamente va a ser así: el complemento de A son todos los X, los elementos que están en el conjunto universal, pero no están en el conjunto A. Quiere decir, al conjunto universal voy a quitarle el conjunto A. En otras palabras, si interpretamos esto, el complemento de un conjunto es lo que le falta al conjunto para ser igual al conjunto universal. Por ejemplo, para nosotros el conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y A es 1, 3, 5, 7, 9. El conjunto A está formado por estos elementos. ¿Qué le faltaría al conjunto A, que ya tiene 1, 3, 5, 7 y 9, para que sea igual al conjunto universal? Le faltaría el 2, le faltaría el 4, le faltaría el 6 y le faltaría el 8. Estos elementos que le faltan al conjunto A para ser igual al conjunto universal son los elementos del complemento del conjunto. Entonces, recordarán que las operaciones están basadas única y exclusivamente en comparar los elementos de los conjuntos que intervienen en la operación. Si es la unión, unimos todo. Si es la intersección, solamente los elementos comunes. Si es A menos B, la diferencia, solamente los que están en A. Si fuera B menos A, solamente los que están en B. Si fuera A diferencia simétrica con B, juntamos todos los que son diferentes. Los que son comunes los sacamos, eso es la diferencia simétrica. Y esta última operación del complemento del conjunto es lo que le falta a un conjunto para ser igual al conjunto universal. Cada vez que les demos ejercicios sobre complemento, les vamos a dar el conjunto universal. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Poner mucha atención y observar los elementos. Muy bien, no olvide que son únicas e incomparables. La
creación más perfecta de Dios y que ustedes tienen la posibilidad de cambiar el mundo para hacer de este un hermoso y bello hogar. Recuerden que son los mejores. Unan sus fuerzas con el mundo, la unión de todas las fuerzas. Busquen siempre lo común con los demás. Hay que desterrar todo lo malo, reconocer las diferencias y buscar lo que nos falta para ser cada vez mejor. Repasen estos videos, resuelvan los ejercicios. Hay otros videos en YouTube también que nos puede ayudar. Cojan sus libros, lean un poco y cualquier duda estamos para ayudarlas. Cuenten con nosotros, así como nosotros contamos con ustedes. Que tengan un buen día.